¿Qué tal, Wolf? Bienvenidos. Bueno, siguiendo con los videos de aumento de masa muscular, hoy vamos a ver lo que es la intensidad del entrenamiento, que la intensidad junto al volumen y la frecuencia son de los factores más importantes si lo que quieres es aumentar tu masa muscular. Bueno, y la intensidad en la hipertrofia la vamos a definir como la capacidad de estimular adecuadamente un grupo muscular mediante una serie, y esta se da principalmente entrenando cerca al fallo muscular. Bueno, la intensidad la solemos medir ya sea con el RPE o con el RIR. El RPE es la percepción del esfuerzo, es una escala desde el 1 hasta el 10 en la que tú subjetivamente vas a calificar esa serie de qué tan dura o fácil fue la serie, obviamente siendo 1 muy fácil y siendo 10 muy difícil. Bueno, y el RIR son las repeticiones antes del fallo, por sus siglas en inglés. Bueno, para explicarte el RIR voy a dar el ejemplo de las dominadas. Supongamos que puedes hacer unas 10 dominadas en totales en tu primera serie, y supongamos que cuando vas a entrenar simplemente haces 8 porque sabes que si llegas a la 10 vas a quedar súper fatigado y súper rendido. Entonces esa octava repetición es un RIR 2. ¿Por qué? Porque tuviste 2 repeticiones antes de llegar a esa décima, que la décima es el fallo muscular. Lo mismo, por ejemplo, si hubieras hecho 6 sería un RIR 4, si hubieras hecho 7 sería un RIR 3, etcétera. Bueno, antes de continuar, probablemente se pregunten ¿qué utilizo? ¿El RPE o el RIR? Personalmente les recomiendo que utilicen el RIR, ya que el RIR es algo más preciso, y el RPE, si ustedes se enfocan un poco más en lo que es la fuerza máxima, o en entrenamientos mucho más pesados de alta intensidad en términos del RM, sí les recomiendo que pueden utilizar mucho más el RPE. Esa escala les va a servir muchísimo más para esos entrenamientos. Igualmente pueden utilizar los dos, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es el RIR. Bueno, el RIR lo vamos a juntar con las series efectivas, que las series ya habla el video que está acá arriba, por si desean verlo, cuántas series hacer, etcétera. Para que una serie sea efectiva, lo mínimo es que realicen un RIR 4, es decir, 4 repeticiones antes del fallo, siguiendo el ejemplo pasado. Entonces hubieran hecho 6 dominadas, dejar esas 4 repeticiones. ¿Por qué? Porque realmente las primeras repeticiones no van a fatigar tanto la masa muscular, no van a reclutar las suficientes unidades motoras en el grupo muscular, entonces no van a generar un buen estímulo para que el cuerpo diga que necesitan mucha más masa muscular para generar, entonces no van a crecer. Bueno, y si has utilizado el RIR, probablemente sepas que hay una gran diferencia entre dejar una serie RIR 4 a una RIR 0 o hasta el fallo. Entonces probablemente te preguntes qué RIR debes utilizar, si un RIR 1, un RIR 2, un RIR 3, un RIR 4, un RIR fallo, etcétera. El RIR lo vas a modificar principalmente si un ejercicio es multiarticular o si es monoarticular. Para los ejercicios multiarticulares, como por ejemplo una sentadilla, un press de banco o unas dominadas, lo que te recomiendo es que dejes entre un RIR 2 a un RIR 4, máximo un RIR 1, es decir, que no lo hagas tan intenso, que no hagas un RIR 0 o no hagas hasta el fallo. ¿Por qué? Porque probablemente si haces dominadas vas a ver, si supongamos que siguiendo el ejemplo anterior haces esas 10 dominadas en la primera serie, la décima te cuesta mucho pero al final la terminas de subir, vas a ver que las siguientes series esa intensidad va a ser mucho mayor, es decir, a la décima no es muy difícil que llegues, probablemente te va a tocar hacer una pausa, hagas por ejemplo 7 pausas un momentico y termines las 3 siguientes, que es algo muy normal porque llegaste al fallo en la serie pasada. Entonces por primera parte, y segunda es que en estos ejercicios es un poco más probable de que te lesiones. ¿Por qué? Porque normalmente en estos ejercicios se demanda un poco más de carga, o que algún gesto en el movimiento lo hagas mal, entonces por ejemplo puede haber un movimiento mal en el hombro, entonces te puedas perjudicar mucho más fácil. Igualmente la idea es que siempre en todos los ejercicios, tanto multiarticulares como monoarticulares, lo hagas con una buena técnica lo más perfecta posible. Bueno, resumen: ejercicios multiarticulares RIR 2, RIR 3, RIR 4 bien, máximo RIR 1. Bueno, ejercicios monoarticulares, por ejemplo unas extensiones de rodilla máquina o por ejemplo un curl con barra, a eso sí le puedes meter algo más de intensidad. Mínimo te recomiendo que vayas un RIR 3 y te puedes ir hasta un RIR 0 o hasta llegar al fallo muscular, ya que en estos ejercicios son más específicos para ciertos grupos musculares, entonces le puedes añadir un poco más de intensidad y tampoco te vas a fatigar tanto a nivel nervioso, y las siguientes series no te van a importar tanto. Y bueno, por cierto, vas a ver que probablemente en estos ejercicios, principalmente en los monoarticulares, si aplicas una buena intensidad, muchas veces vas a poder hacer muchas más repeticiones de las que sueles hacer antes. Eso podría pasar porque antes no realizabas realmente las series con suficiente intensidad. Por ejemplo, que haces ese curl de bíceps y cuando te empieza a quemar el bíceps es cuando paras la serie, que realmente es ahí cuando deberías de seguir, que como digo, es cuando más se reclutan esas unidades motoras y más se van a promover
a lo que sea la hipertrofia muscular o aumentar el músculo. Entonces, como evitar que te pase esto, lo que te recomiendo es que utilices el AMRAP. El AMRAP, como su nombre lo indica, es hacer las máximas repeticiones en una de las series que hagas y que lo hagas únicamente en la última serie, o si eres ya un avanzado puedes hacerlo en casi todas las series o en la mitad de la serie, etcétera. Supongamos que haces el curl de bíceps, haces las 2 primeras series, haces 3 series de 15 con 10 kilos y la tercera vas a aplicar el AMRAP, como te digo, hacer las máximas repeticiones posibles y ves que te salen, no sé, unas 25, unas 30, vas a ver que probablemente puede que pase esto. Eso significa que las 2 series pasadas no les aplicaste esa suficiente intensidad como lo dijimos anteriormente, que esto es algo muy común, suele pasar mucho, más que todo cuando se tiene el desconocimiento de lo que es el RIR. Bueno, supongamos que no quieres utilizar el RIR por algún motivo, que no, la verdad no te lo recomiendo, realmente te recomiendo que utilices el RIR. También te tengo algunas opciones, que es por ejemplo implementar algunos métodos para intensidad en tus entrenamientos. Estos métodos pueden ser, por ejemplo, lo personal me gusta bastante, son los drop sets. Los drop sets son una serie en la que vas a realizar una bajada de peso o una bajada de intensidad entre medio. Por ejemplo, supongamos que vas a hacer extensiones de rodilla con 100 libras y haces 20 repeticiones. Terminas esas 20 y le vas a bajar más o menos un tercio del peso. Entonces, por ejemplo, le bajarías a 70 libras más o menos y harías las mismas repeticiones o las que más puedas. Y otro método que probablemente si haces calistenia ya lo vas a conocer, que es el método de pirámide. Este es un método que te ayuda mucho a coger resistencia y a estimular bastante lo que es los grupos musculares. Bueno, un ejemplo de la pirámide es que vas a realizar, por ejemplo, un ejercicio de a 15 repeticiones y luego vas a bajar a 14 y luego vas a bajar a 13 y luego vas a bajar a 12. Obviamente que puedes descansar entre ejercicios, entre micro series por decirlo así, pero la idea es que lo hagas en el menor tiempo posible. Eso como te digo, te ayuda a retarte mucho, a ganar mucha resistencia y se utiliza mucho en los entrenamientos de calistenia principalmente. Entonces ese es un ejemplo que es pirámide descendente. Entonces hay otra que también sería ascendente, que sería por ejemplo arrancar desde una repetición, luego de 2, luego 3 y así hasta llegar a las 15 o hasta el número obviamente que tú elijas. Y también está una que es la pirámide mixta, que sería realizar ambas. Entonces por ejemplo inicias con la descendente, entonces desde 15 hasta 1 terminas y luego desde 1 hasta 15 y ahí terminas. Obviamente como te digo en el menor tiempo posible. Eso es un entrenamiento muy duro, obviamente si lo mezclas es mucho más difícil, pero vas a ver que vas a terminar con un bombeo muy bueno. Un ejemplo como yo lo solía hacer era por ejemplo 15 dominadas, luego 14, luego 13. A veces metía obviamente micro descanso, entonces por ejemplo terminar la de 15, descansaba unos 5 segundos y seguía, luego la de 14 y así hasta 0. Bueno, si vas a aplicar alguno de estos métodos te recomiendo que lo hagas entre 2 hasta 4 series como máximo, porque como te digo aumenta mucho la intensidad, entonces obviamente que el volumen va a disminuir y como te digo la idea es mantener un equilibrio entre el volumen de entrenamiento, entre la frecuencia y entre la intensidad. Bueno, pros y contras de utilizar estos métodos de entrenamiento. Bueno, los pros, vas a facilitar mucho el estímulo a los grupos musculares que desees aplicar estos métodos, ya que como te digo vas a aplicarle mucha intensidad en esas series que vas a realizar con esos métodos. Pero los contras es que va a ser mucho más difícil de medir, ya que por ejemplo para contabilizar lo que son las repeticiones o contabilizar lo que son las series o el de estímulo total va a ser algo mucho más complicado que simplemente utilizar el RIR y aplicarás una sobrecarga progresiva. Así que nada, Wolves, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Coméntenme qué les pareció el video, si les gustó, si aplican alguno de estos métodos, cuál de ellos, si aplican el de pirámide o el drop set, déjenmelo saber. Espero que dejen un buen me gusta, se pueden suscribir si no están suscritos, ya que en el canal voy a seguir subiendo mucho más contenido, mucho más videos. Así que nada, muchas gracias por ver el video y nos vemos.